Hola amigos de la radiología, en esta primera sesión vamos a empezar a utilizar las herramientas que nos permitan hacer las mediciones de hueso y el método adecuado para realizar los controles. Recuerden que este análisis se realiza en el módulo DBR. El módulo DBR es exclusivo para ello. El módulo DBR, cuando ustedes reciban una imagen o la tomografía en DVD o enviada por correo, les va a llegar con cortes predeterminados, así. Entonces uno ya escoge si va a trabajar sobre esa zona. Por ejemplo, acá está predeterminado cortes en la zona 2.5, pero tal vez yo quisiera constatar si en efecto este es el corte adecuado. Para ello, recuerden que la primera herramienta que debo trabajar es alinear los ejes. Para alinear los ejes voy a minimizar las otras herramientas. ¿Bien? Minimizo, me voy aquí a eje, voy a procurar alinear los ejes dependiendo de mis cortes, alineo allí, ¿ven? Aquí hay unas flechas curvas, alineo también acá, presiono constantemente el mouse, clic derecho y voy a ir alineando. Acepto. Esta representación está alineada con el arco superior porque mi objetivo, recuerden, es evaluar la zona 2.5 en la que se va a colocar un implantito. Entonces, representado de este modo, tengo el arco, voy a realizar mi corte panorámico con esta herramienta, arco curva. Ok, como está en este sector, solamente voy a representarlo desde acá. ¿Ven? Hasta allí. Y bien, acá tengo representado, voy a aumentar el grosor de corte. Voy a colocarle una proyección de máxima intensidad y listo. Acá te pide, con un clic, aparecen dos líneas que me están indicando dónde realizar el corte. Lo que aquí selecciono, esas dos líneas de dónde vienen, vienen de estas dos ventanas. Porque si yo aquí en estos cuadritos selecciono 3, aparecen 3 ventanas y a su vez aparecen 3 cortes. Cuando me posiciono aquí y utilizo el scroll del mouse para avanzar aquí en esta ventana, observen en los cortes axiales y en el corte panorámico que sucede. ¿Ve? También va avanzando. Entonces voy a seleccionar la cantidad de ventanas que a mí me permiten estar cómodo. En este caso voy a elegir 2. Sé que estoy un poco adelantado aquí, miren. Eso no me lo esperaba. Los cortes están un tanto hacia adelante, deben estar más centrados. Recordemos que vamos a evaluar el hueso para una piecita. Entonces con el scroll del mouse me desplazo, muy bien, ahí parece que estoy centrado. Bien, entonces sé dónde estoy, sé cuál es la orientación del corte que voy a realizar. Y vamos a proceder a las medidas. Voy a maximizar estas ventanas porque acá necesito medir la longitud y el ancho. Recordemos que es un alveolo que ya ha tenido una extracción, es un alveolo post-exodoncia, entonces voy a agrandar esta ventana con esta flechita. Agrando, hago clic y sale así, amplio. Para eliminar estas líneas guía, recuerden que tengo que presionar Enter. Muy bien, ahora elijo la herramienta medir que hace un momento minimicé. Medir, aquí está la reglita. Recuerden que para medir la longitud tengo que representar la zona ósea más alta, o sea aquí, hasta este punto. No debe estar muy próximo a estructuras nobles como la fosa nasal o como el seno maxilar. En este caso ya tengo una altura de 10.22, me está dando esa medida. Aquí necesito, en el otro corte necesito medir el ancho del tercio medio, que es esta, y el ancho del tercio apical. El tercio cervical no estoy midiendo debido a que durante la exodoncia posiblemente se haya perdido parte de ese huesito. Esto no era parte del trato. Entonces desactivo la herramienta para mover las medidas. Aquí están. Listo. Se habrán dado cuenta de que las mediciones no las hago desde el canto, o sea desde la superficie externa. ¿Por qué? Porque ahí está el hueso cortical y la osseointegración básicamente va a depender de la médula ósea. Entonces siempre se deja un poquito, en este caso casi 1 milímetro es la recomendación que se deja para poder determinar el ancho del hueso. Tengo una longitud de 10.22 y un ancho de tercio medio de 5.92 y de 6.41 en su tercio apical. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la densidad ósea física, aquella que viene en unidades Hansfield. Aquí hay una herramienta que dice HU. ¿Ven? Ya hago clic y me posiciono sobre la zona o el hueso que va a recibir el implante. Miren, en su recorrido tengo valores que van desde 148, obviamente las corticales son mayores, ¿ven? Llegan a 1200, etcétera, pero hueso esponjoso
tiene incluso un valor en algunas zonas, un valor negativo. Esto es de utilidad y a veces conviene tomar nota, está entre 200 a 300. Ahora, en base a esa medida de 200 a 300, me guío de una tabla. Si mi paciente tenía pues un valor de 200 o 300, 200 o 300 me indica casi una densidad ósea de 4. Ese es el índice propuesto por Norton y Gamble, que a mí me parece más confiable que otras tablas. Estos autores establecieron de que cuando el hueso es muy compacto, según D1, con una densidad mayor a 1250, pues la calidad del hueso para recibir implantes se veía comprometido porque no iba a haber buena irrigación. Lo mismo pasaba con un hueso D5, que era ya demasiado poroso. Tal vez la estabilidad se podía comprometer, pero huesos intermedios como el que tenemos, entre valores entre 200 a 300, corresponde a un D4. Y un D4 pues todavía es adecuado. Un hueso óptimo sería un D3, un D2, pero un D4 también está dentro de lo óptimo. Entonces, dependiendo de la técnica, pues cuando tengo un hueso muy compacto, un hueso que tiende a D5, tal vez trabajaré con un implante que sea más bien cortante, en tanto autocortante. En cambio, cuando tengo un hueso que sea más poroso, tal vez trabajaré con implantes que sean autocompactantes, ¿no? A ver, ¿qué más podemos sacar de acá? Vamos a minimizar la ventana, nos vamos a ir hacia el sector de la pieza 2.2. Eso lo puedo realizar acá con el scroll del mouse. Este sector, miren, a medida que yo avanzo, también avanzan las líneas guía a este nivel. Bien, estoy aquí en la zona de la pieza 2.2. Voy a eliminar las líneas guía. Maximizo y miren este huesito, sumamente delgado. ¿Cuánto tendrá de grosor? Voy a medir. Tiene un grosor de 2.17, a ver, vamos a ver. La longitud que alcanza es de 12.13, puede ser un poco más incluso, pero el ancho que tiene es de 2 milímetros. Obviamente aquí estoy notando de que el ancho del hueso es demasiado pequeño. Acá va a necesitar un injerto, y ese injerto pues puede tener un ancho menor a 5 milímetros o mayor a 5 milímetros. Veamos aquí en la tabla, cuando el volumen del injerto tiene un ancho menor a 5 milímetros, podemos esperar de 4 a 6 meses para que consolide. En cambio, si el ancho es mayor a 5 milímetros, en las zonas molares, tal vez en algunas zonas que ya tienen demasiada reabsorción, entonces podemos esperar entre 6 a 10 meses para poder colocar posteriormente nuestro implantito. Bueno, vamos a minimizar. Entonces recuerden, a la hora de colocar un implante, lo primero que tienen que hacer es utilizar la herramienta que nos permita alinear los ejes. Recuerden esta herramienta eje, y luego utilizar la herramienta regla para poder medir la zona de interés tanto en largo, o sea en longitud, como en sus 3/3. Bueno, es hasta este punto la primera parte. La segunda parte vamos a hablar sobre el sector posterior, levantamiento de seno y cómo realizar los controles post implante. Gracias y hasta la siguiente.